Nos encontramos cerca de Ginebra, a proximidad del lago Le Mans, en una magnífica propiedad. Es precisamente en este lugar donde comienza una bella historia que desde hace un siglo continúa hasta hoy. Es aquí donde un hombre nacido en Escocia venía a pasar sus vacaciones de verano. Hugh Edward Alexander era un hombre apasionado en busca de la verdad espiritual. Él había encontrado en la Biblia su razón de ser y deseaba más que todo compartir su fe con todos sus contemporáneos. Él comienza su vocación contando historias bíblicas a los niños, luego instaurando cursos bíblicos destinados a los adultos. Él rápidamente quedó asombrado de constatar el grado de ignorancia de la Biblia francófona en comparación a los países anglófonos de los cuales él venía. Muy activo en el medio, Hugh Edward Alexander, que nosotros llamaremos HEA, crea y desarrolla un periódico de edificación llamado El Testigo. La primera publicación ve la luz en 1914. En 1912 empieza en Suiza francófona un movimiento llamado Despertar, es decir, una toma de conciencia espiritual colectiva. Campañas de evangelización organizadas con la colaboración de las iglesias protestantes conocen un verdadero suceso. No era raro de ver 2.000 a 3.000 personas reunidas para escuchar HEA predicar el Evangelio. Este avance extraordinario tomaría fin a causa de dos elementos mayores. En efecto, ciertos medios protestantes liberales rechazaban las experiencias vividas por los miembros de la Iglesia durante estas campañas y vuelven a discutir ciertos fundamentos bíblicos tales como la inspiración divina de la Biblia. En 1916 publica entonces un opúsculo que llama Icabod, en el cual denuncia ciertas desviaciones de la Iglesia liberal. Esta postura evidentemente no le alcanzará los favores de esta última. El segundo elemento que pondrá fin a este despertar es la epidemia de la gripe española, que golpea a Europa en 1918. La interrupción de esta evangelización de masa conduce a HEA a poner en marcha una formación de enseñanza bíblica estructurada a fin de edificar a los que han sido interpelados por la palabra de Dios en estos últimos años. Es así que en 1919 en Viena, en Ried, nace la primera escuela bíblica de lengua francesa. En 5 años solamente, más de 150 personas reciben esta formación que les será útil para difundir la Biblia. La obra dirigida por HEA, primeramente llamada Alianza Bíblica, va tomando forma. Las personas deseosas de animarse en la fe se reunían en diferentes lugares. Por sus posturas y sus determinaciones molestosas para otros, HEA va a hacerse el blanco de religiosos malintencionados. Una denuncia calumniosa a propósito de un permiso de residencia le valdrá una detención provisional agotadora. Este complot que pretenderá hacerlo expulsar no producirá el resultado esperado y HEA será rehabilitado por las autoridades suizas. A pesar de esta prueba, él continúa su trayectoria. HEA era un hombre en búsqueda de la voluntad de Dios. Impulsado por una profunda convicción, lanza el proyecto de comprar un terreno, el mismo donde nos encontramos, y de construir una gran escuela, la Escuela Bíblica de Ginebra. Milagrosamente los fondos fueron recaudados y la construcción pudo ser terminada en 1927. El momento de la adquisición del terreno, el nombre La Roca le fue dado a esta propiedad, destinada a hacerse el centro neurálgico de toda la obra. 6 meses más tarde descubrían este gran peñasco de granito cavando los cimientos. Durante el año 1928, HEA desarrolla el concepto de la acción bíblica directa, es decir, que cada miembro se compromete personalmente en la difusión de las Santas Escrituras y de folletos. Su postulado: difundir lo más ampliamente posible la Biblia en la superficie del globo. El campo es inmenso. Los primeros vendedores ambulantes parten a Francia, Italia, Portugal, Yugoslavia, Marruecos, Algeria, Egipto, Líbano, Siria, África del Sur, Tibet, India y en Brasil. El concepto es simple: ejercer su oficio trabajando en la difusión de la Biblia. Se podía ser panadero o relojero y tener detrás de su tienda o oficina un depósito de Biblias.
No dudaban, después de las horas de trabajo y a veces durante el mismo, si la ocasión lo permitía, de difundir las escrituras. Así es que la mayor parte de estos depósitos se llamarían más tarde Casa de la Biblia, que se abrieron en numerosas partes del mundo. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la difusión de la Biblia dará a la acción bíblica un dinamismo enorme. Cada miembro lleva en él la vocación AB. Un miembro AB se compromete delante de Dios en distribuir 30, 60 o 100 ejemplares de la Biblia o del Nuevo Testamento durante el año. Voy a darles una idea de lo que ha sido distribuido entre 1928 y 1937 como Biblia entera o parcial. En 1937, la Biblia es difundida en 136 lenguas. La mayoría de las veces, un local se encontraba detrás de los depósitos de la Biblia. Era un lugar de encuentro y de reunión para todas las personas deseosas de profundizar sus conocimientos bíblicos. Este será el germen de pequeñas comunidades de cristianos. Otros se formarán en diversos lugares en respuesta a la predicación del Evangelio. Los años 30 también vieron un nuevo desarrollo, y no menos importante, las actividades juveniles. Un periódico de enlace y de edificación es imprimido a su intención, El Joven Testigo. Los campamentos comienzan en 1931. En 1935 será comprada una antigua escuela en Contamine-Montjoie, en los Alpes franceses, para hacerlo un lugar destinado a la juventud. Los numerosos campamentos van a realizarse allí cada verano, y es en promedio 300 jóvenes que participan a los campamentos bíblicos de verano. Estos campamentos se terminaban con 3 o 4 días en la propiedad de La Roca. La Segunda Guerra Mundial provocará una interrupción a este desarrollo, pero la difusión de la Biblia no se parará por esto. Su impresión en Inglaterra y su importación se volvieron imposibles. Delante de este nuevo callejón sin salida, HEA clama a Dios por medio de la oración y una puerta le es abierta, ofreciéndole la posibilidad de imprimir en Suiza, en Berna. Es así que los primeros millares de ejemplares del Nuevo Testamento pueden ser editados. La Sociedad Bíblica de Ginebra ve la luz en 1943. HEA cree mucho en los recursos de la juventud. Y es así que en 1943 se concretiza la compra de un hotel en Oberland-Bernois, frente a Jungfrau. Una vez más, Dios proveerá las necesidades financieras a través de numerosos dones y la adquisición de la propiedad de Isenfluh les dará la posibilidad a muchos jóvenes de participar en los campamentos y a muchos adultos de gozar de estadías bíblicas. En 1944, una nueva rama ve la luz, el cuerpo de PA, los portadores de armas, término alusivo al episodio de la vida del rey David. Este grupo de jóvenes adultos es preparado para partir en terreno misionero. Los años de la posguerra serán unos años de consolidación. Algunos nuevos lugares de acción verán la luz, tales como la Costa de Marfil y Senegal, donde depósitos de la Biblia serán colocados. Después de la muerte de HEA en 1957, la obra de la acción bíblica continuará su trayectoria aferrándose a la conservación de las experiencias. 3 elementos cobran una importancia considerable: la separación del espíritu del mundo, la búsqueda de la pureza y la denuncia de los errores doctrinales. Estos diferentes lugares de vida comunitaria se parecían de manera extraña a lo que se llama iglesia en el Nuevo Testamento, pero todavía no llevan el nombre. Es solo en los años 70 que la noción de iglesia y acción bíblica comienza a difundirse. Hasta entonces hablábamos de grupos. En 1975, John Alexander, hijo menor de HEA, pone en marcha un concepto de difusión de mensajes de la Biblia vía las ondas hertzianas. Es en Transworld Radio donde serán difundidas las emisiones Palabra Cierta. Más tarde serán difundidas por HCJB desde Quito, luego por numerosas radios locales que alcanzarán el conjunto del mundo francófono. Los años 80 ven una baja progresiva de ciertas actividades.
En 1986, la dirección de la acción bíblica es tomada por un comité administrativo y un consejo pastoral. Las evoluciones de la sociedad, las necesidades de claridad jurídica y financiera forzarán a la acción bíblica a pensar de nuevo en su organización, fraccionando cada una de sus actividades. Así, la Sociedad Bíblica de Ginebra se hizo una estructura independiente que engloba las casas de la Biblia. Exprime su misión en estos términos: editar y difundir la Biblia, así como los medios de comunicación cristianos, para promover el conocimiento de Dios. En el 2008 encontramos 20 casas de la Biblia repartidas en 3 continentes. En los años 1990, la entidad de Acción Bíblica Internacional se separa en entidad nacional. Las iglesias se constituyen para la inmensa mayoría en asociaciones locales. La Acción Bíblica reúne hoy unas 50 iglesias en 7 países diferentes. Las actividades juveniles también se hacen en asociaciones bajo la identidad JAB, Juventud Acción Bíblica, y se desarrolla a través de campamentos de verano y estancias de vacaciones sobre los lugares de Contamine-Montjoie y de Saint-Flour, pero también en nuevos lugares de Suiza, Francia, Italia, Portugal, Brasil y en Bolivia. En 1907 son 2.000 jóvenes de 7 a 18 años quienes participaron en los campamentos JAB. La Escuela Bíblica de Ginebra se reestructura en 1992 y trabaja en colaboración con varias obras misioneras y asociaciones de iglesias representadas en el seno del comité. Es el principio de un nuevo programa de formación adaptado a las necesidades actuales de los países francófonos. Viene a llamarse Instituto Bíblico de Ginebra. Desde su fundación en 1929, unos 2.000 alumnos han podido beneficiarse de esta formación. He aquí el sobrevuelo de un siglo de historia. ¿Qué es lo que puede aportarnos a nosotros que vivimos en este principio del siglo XXI? Acuérdense, esto nació en primer lugar de la fe de un hombre joven, luego de la fe de numerosos hombres y mujeres que se pusieron en movimiento para difundir la palabra de Dios y predicar la salvación en Jesucristo. Este último siglo conoció y resistió a grandes pruebas, 2 guerras mundiales y una epidemia mortal. ¿Cuáles serán las pruebas y los combates de este nuevo siglo que se nos abre? ¿El materialismo? ¿Los conflictos de religión? ¿La globalización? Las promesas de Dios son las mismas hoy en día. Por su gracia, su obra continuará su camino y su desarrollo por medio de hombres y de mujeres fieles que sabrán ponerse en acción. Entonces, nos toca actuar.